8 de mayo de 1988, 2 de la madrugada. La policía secreta de Ontario siguió un coche alquilado por solitarios caminos de grava. Era una labor titánica hacerlo a esas horas de la noche sin que nos vieran. Sobre todo porque los faros de los coches se ven a kilómetros de distancia en las zonas rurales. Al amanecer, en una zona forestal, la policía halla pruebas de uno de los asesinatos más despiadados de Canadá. Fue un crimen extremadamente sanguinario. En una escala del 1 al 10 estaba sin duda en lo más alto. Hay quienes siguen de cerca la crónica de la investigación, filmada, escrita y grabada. Ellos son los primeros testigos de la opinión pública. A través de su lente capturan los más oscuros capítulos del crimen. Informe criminal. El psicópata paranoico. En un día normal, en las cárceles canadienses hay más de 35.000 convictos. Cifra más que suficiente para poblar una ciudad pequeña. Algunos de ellos pasarán toda su vida entre rejas. Otros se reinsertarán en la sociedad para vivir de forma pacífica y trabajadora. Pero un grupo de prisioneros preocupa a las autoridades carcelarias más que ningún otro. Son aquellos presos que, llegado el día, deberán ser puestos en libertad a pesar del alto grado de probabilidad de que cometan crímenes todavía más perversos. En los años 80, uno de estos peligrosos reclusos es un hombre llamado Douglas Worth. Douglas Worth en esos momentos era un delincuente profesional. Empezó robando coches, como muchos otros jóvenes, y a partir de ahí su historial fue en aumento. Viajó por todo el país y acabó en Ontario, donde cometió una violación, un delito grave de agresión sexual. Su última condena era por la violación de una joven de ascendencia indígena. En esa ocasión agarró a la joven, la arrastró hacia la parte trasera de una furgoneta, la estranguló con el cinturón hasta dejarla inconsciente y la agredió sexualmente. Douglas Worth es condenado a 8 años de cárcel por violación, pero los años pasan y no muestra ningún signo de rehabilitación. De hecho, sus tendencias criminales van a peor. A veces le daban arrebatos y se ponía a lanzar orina y heces a los demás presos y a funcionarios de la prisión. Un día se encontró entre sus pertenencias un recorte de periódico que hablaba sobre el destripador de Yorkshire que había aterrorizado a Inglaterra. Douglas había apuntado en ese artículo que era su mayor fantasía hecha realidad. Declaró que sembraría el caos en la sociedad como venganza por los años que había pasado en la cárcel. Dijo que se presentaría en el patio de una escuela con un hacha y cortaría a los niños en pedazos, y que a su lado un sanguinario asesino en serie como Clifford Olson parecería un angelito inocente. Todos sus actos dejaban claro que era un error ponerlo en libertad. Douglas Worth no obtiene en ningún caso la libertad condicional. Pero sin una pena de cadena perpetua, las autoridades no podrán mantenerlo para siempre entre rejas. Cuando cumplió su condena, se le tuvo que liberar. Y entonces ya no hubo más controles ni ningún tipo de supervisión en la comunidad. Primavera de 1987. A pocos meses de cumplir su condena,
Un asistente del caso trata de conseguir que se reconozca que el convicto padece un trastorno mental. En otras palabras, estaban tan preocupados que solicitaron la ayuda de expertos para determinar si, debido a un trastorno mental, Douglas representaba un peligro para la sociedad y para sí mismo, y por lo tanto tenían que mantenerle internado o no. Douglas Worth se somete a una evaluación de 30 días en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Los profesionales de la salud mental que lo examinaron llegaron a la conclusión de que no tenían solución alguna para tratar su trastorno, y su diagnóstico determinó que básicamente se trataba de un psicópata. Consideraron que con esas condiciones no podían retenerlo en un hospital psiquiátrico. La ley es la ley, así que Worth cumplió con cada día de su condena hasta el último minuto y al final lo dejaron salir. Tenían que hacerlo. Junio de 1987. A pesar de la preocupación general, Douglas Worth es liberado. Las autoridades saben que su destino es Edmonton, Alberta, el escenario de su anterior delito. Sabían que Douglas Worth sería un problema y contactaron con Edmonton para informarles de que Worth se dirigía hacia allá. En Edmonton, Douglas Worth retoma el contacto con una mujer llamada Mary Kelly y su hijo Sean. Mary Kelly conoció a Douglas Worth cuando fue a visitar a un amigo o conocido a la cárcel donde Douglas estaba internado. Se hicieron amigos y cuando éste salió de la cárcel, empezaron una relación. Sean Kelly era hijo de una pareja anterior de Mary. Su pareja la maltrataba. Se sabía que en ocasiones la golpeaba sin piedad. Incluso a veces tenía que pasar largas temporadas sin salir de casa por lo visibles que resultaban los cardenales. Durante un tiempo, tanto la Policía Provincial de Ontario como la de Edmonton vigilaron los movimientos de Worth. Pero al final, por lo que tengo entendido, terminó mudándose a Ontario. Ya en otoño se desconoce el paradero de Douglas Worth. Un peligroso expresidiario deja de estar vigilado. Noviembre de 1987. Brampton, Ontario, al oeste de Toronto. Aunque se considera una comunidad segura, se enfrenta a unos desafíos particulares en cuanto a la aplicación de las leyes. En Brampton había muchos internados y centros de menores, así como muchas casas de acogida por la zona del centro. Los jóvenes se alojaban ahí un día, una semana, un mes o lo que necesitasen. Eso creaba dificultades en el control por el continuo ir y venir de la gente. Es difícil dirigir una investigación cuando los internos van y vienen. Diciembre de 1987. Originaria de Saskatchewan, la joven mestiza Trina Campbell acaba de mudarse al centro de la ciudad. Trina Campbell era una chica joven. Tenía 12 años. Había tenido una vida bastante complicada, aunque no por culpa suya. Tenía tantos problemas con sus padres que al final tuvo que irse a vivir con una familia de acogida. Trina era problemática a causa de su pasado. Se había escapado de su hogar adoptivo en numerosas ocasiones, hasta el punto de que sus padres adoptivos llegaron a la conclusión de que no eran capaces de seguir vigilándola. Se consideró que lo mejor para Trina sería distanciarla un poco de la familia para proporcionarle un entorno más estructurado, y entonces decidieron llevarla a un internado de Brampton.
Trina tenía 12 años, pero en realidad parecía que tuviera 10. No demostraba la madurez ni el desarrollo propios de una chica de su edad. Era simplemente una niña que necesitaba amor y atención. 11 de diciembre. Trina se dirige hacia la escuela en el cercano barrio de Streetsville. La llevaron al colegio en el autobús escolar y después de clase la recogieron y la dejaron en el lugar de siempre para que fuera al internado. El conductor del autobús la vio bajar y después ya no se supo nada más de ella. A la luz de su historial, los trabajadores del internado suponen que Trina ha escapado. En algún momento había expresado su deseo de ir hacia el oeste a buscar a su padre, y en un principio se pensó que así lo habría hecho. Pero a medida que pasaba el tiempo, nuestra preocupación iba en aumento. Los días pasan y la policía pide la colaboración ciudadana. Se intensifican las labores de búsqueda en el área de Brampton. Si alguien la ve, agradeceremos que nos llamen. Fue una investigación intensiva. Llegamos a cubrir la ciudad y la zona de Streetville con unos 10.000 carteles. Estábamos movilizando a los vecinos, a todo el centro de Brampton, para ver quién la había visto por última vez y dónde. Por desgracia, teníamos el inconveniente de que era nueva en el barrio y no todo el mundo la conocía. Estábamos haciendo todo lo que podíamos para encontrarla. A principios de enero, la policía se empieza a temer lo peor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y ya considerábamos como real la posibilidad de que algo trágico le hubiera sucedido a Trina Campbell. Aunque no existen pruebas más allá de la pura especulación, se transfiere el caso al Departamento de Homicidios de la Policía Regional. Edward Toy y Len Favreau son los dos detectives que se ponen al frente a partir de este momento. Su principal misión es profundizar en las confusas pistas proporcionadas por los vecinos. Nos llegó mucha información de personas que nos querían ayudar. Intentaban proporcionarnos información que nos ayudara a localizar a Trina, pero no sirvió de nada en ese momento. Todas eran personas que creían haber visto a alguien que se parecía a Trina Campbell. Nadie había hablado con ella. No logramos ubicarla más allá de la noche en que desapareció. Mientras los investigadores continúan con la búsqueda, desconocen el inquietante hecho de que en esos precisos momentos el expresidiario Douglas Worth se encuentra en la zona. Tras dejar a Mary y Sean Kelly en Edmonton, está viviendo solo en una pensión del centro de Brampton, no muy lejos del lugar donde se vio a Trina Campbell por última vez. No teníamos ni idea de que ese sádico perturbado se había instalado en nuestra zona. En las semanas siguientes a la desaparición de la joven, quienes viven cerca de Douglas Worth perciben en él un comportamiento extraño y una creciente paranoia. Para muchos parece una bomba de relojería. Febrero de 1988. En Brampton, Ontario, han pasado 2 meses desde la desaparición de Trina Campbell, de 12 años. Aunque se teme que haya podido ser víctima de un destino funesto, la policía carece de pistas concretas. Sigue clasificada como desaparecida. Al mismo tiempo, el expresidiario Douglas Worth permanece en la región y de nuevo vive con su pareja Mary Kelly y su hijo Sean. A pesar de las tendencias violentas de Worth, Mary lo ha seguido hasta el este desde Edmonton. Marzo de 1988. Douglas Worth, violento por naturaleza, se vuelve cada vez más paranoico y teme que la policía pueda encontrar algún motivo para volver a confinarlo. En un momento dado, se confiesa y revela a Mary su participación en algún tipo de actividad ilegal. No le da muchos detalles y le pide ayuda para ocultar algunas de las pruebas incriminatorias que escondió meses atrás.
Le dijo a Mary que había guardado unas armas en una zona boscosa y que si los descubrían, estarían en aprietos. Tras alquilar un coche para la ocasión, Mary Kelly acompaña a Worth hasta un lugar cercano a Brampton. Salió del coche y se alejó con una bolsa de deporte. Se adentró en el bosque y más tarde Mary vio que llevaba algo en la bolsa. Cuando Worth se dispone a introducir la carga en el maletero, Mary se percata de una mancha oscura que aparece debajo de la bolsa. Worth le comenta que se trata del líquido de la transmisión que se filtra desde dentro. Creo que Mary le hizo algunas preguntas, pero a juzgar por el tipo de relación que tenían, creo que era más bien reticente a hacerle demasiadas preguntas. La pareja abandona Brampton y conducen en busca de un nuevo lugar donde esconder la bolsa. Se detienen junto a un bosque situado a 1 hora al norte de la ciudad. Worth desaparece con la carga, mientras Mary lo espera en el coche, y minutos después regresa con las manos vacías. De regreso a Brampton, le pide a Sean, el hijo de Mary, que limpie una mancha que ha quedado en el maletero del vehículo. El chaval, igual que su amigo, pensó que lo que había en el maletero era sangre. El olor raro que desprendía la mancha les hizo sospechar, pero aún así no dijeron nada a nadie. Con la mancha todavía visible, Mary Kelly devuelve el vehículo a la empresa de alquiler. Semanas después, Douglas Worth, Mary Kelly y su hijo Sean abandonan Ontario y se trasladan a la provincia oriental de Nueva Escocia, lugar natal de Douglas Worth. Un residente del lugar, Eric Daly, se fija en su llegada. Estuvieron una temporada por aquí. Se instalaron y se cerraron bastante en sí mismos. No parecían demasiado sociables. Muchos vecinos desconocen el largo historial delictivo de Worth, pero sus numerosos familiares por toda Nueva Escocia conocen de sobra sus tendencias violentas. Los parientes no estaban contentos de que hubiera vuelto. Tanto ellos como la policía local le tenían pánico por su, digamos, habilidad para hacer daño con impunidad. Sus temores no eran infundados. A las pocas semanas desde su llegada, Worth empieza a confesar más secretos. Habla abiertamente con su hermana Sharon Lewis y su marido Wayne acerca de un crimen que cometió en Brampton. Esta vez, habla de un asesinato. Surgió una discusión en la que Douglas empezó a alardear de que había matado a un hombre en Brampton, porque habían empezado a discutir y al final él le pegó. Le rompió una pierna. No quería volver a la cárcel, por lo que según él no le quedó otra que matarlo. Wayne se asustó muchísimo. No sabía dónde meterse. Doug intentaba convencerles de que no había tenido otra opción y de que como familiares suyos que eran, tenían que apoyarle fuera como fuera. Movidos por una mezcla de miedo y lealtad familiar, Sharon y Wayne deciden ignorar el asunto. Sin embargo, no son los únicos que han oído la confesión de Douglas Worth. 21 de abril de 1988. Sean, el hijo de Mary Kelly, se encuentra con una consejera escolar y trabajadora de la Sociedad de Ayuda a los Niños y con el agente de policía Hugh Muir. A puerta cerrada, Sean manifiesta su miedo a Douglas Worth y su necesidad de escapar del violento ambiente familiar en el que vive. Estaba bastante alterado. No paraba de sollozar y costó bastante calmarlo en varias ocasiones para que volviera a hablar. Mostraba signos de haber sido golpeado. Tenía cardenales en la cara y otras marcas rojas. Dijo que si no escapaban, Worth los mataría a él y a su madre. El agente Muir le pregunta sobre la época en que vivían juntos en Brampton, Ontario.
Las preguntas pronto lo conducen a una alarmante revelación. Me comentó varias veces que una vez había oído, por casualidad, una conversación en la que Worth admitía haber matado a alguien. Me quedé de piedra. Ese mismo día, el agente Muir contacta con la policía de la región de Brampton. Me llamó para hablarme de un tipo de Stellarton, Nueva Escocia, que se jactaba de haber matado a un hombre en el Hotel Brampton. Pero no encontramos ningún homicidio sin resolver en la región. Y bueno, él me dijo que eso estaba muy bien, pero que ese hombre había dicho que había matado a alguien en Brampton y que si lo decía era porque lo había hecho, ya que a su parecer era esa clase de persona. Sin un cuerpo y sin el informe de homicidio de ninguna víctima, la policía de Ontario tiene poco que hacer. Pero mientras tanto, en Nueva Escocia, el agente Muir descubre, tras nuevas conversaciones con Sean, la historia de la mancha en el coche alquilado. A la luz de esta nueva información, los agentes Toy y Favero enseguida se ponen manos a la obra en Brampton. Aunque no consta el nombre de Douglas Worth en el registro de ninguna empresa de alquiler de vehículos, encuentran el coche que alquiló Mary Kelly. El tipo que alquilaba el coche por aquel entonces nos consiguió las llaves y bajamos a ver el coche. Abrimos el maletero y encontramos una mancha oscura. La historia empezaba a cobrar sentido y empezamos a creer que tal vez no era solo un fanfarrón borracho de la costa este. Trasladan el vehículo hacia un laboratorio de Toronto. El experto forense Bill Toustiak fotografía la mancha antes de examinarla de cerca con más detalle. Arrancó algunas fibras del interior del maletero. Se las llevó al laboratorio y las examinó de inmediato. Dijo que no solo era sangre humana, sino que era sangre humana descompuesta, lo que significa que la persona a quien pertenecía ya estaba muerta cuando la perdió. Dijo que el tipo de sangre no era muy habitual, pero sí que era muy común entre los habitantes amerindios. Aunque en los archivos de la policía no consta sin resolver el homicidio de ningún hombre, sí que hay una investigación abierta que involucra a una joven mestiza con ascendencia amerindia. En ese momento no había nada que lo relacionara con la desaparición de Trina Campbell, pero su caso era el único que teníamos pendiente desde hacía tiempo. No nos cuadraba demasiado, pero aún así existía una remota posibilidad de que hubiera alguna conexión. A medida que los investigadores estudian el largo historial delictivo de Worth, su presentimiento se hace cada vez más fuerte. Muy pronto vimos que había acosado y violado a chicas adolescentes. El perfil de Trina era una víctima ideal para él. Se sentía atraído por las jóvenes de etnia indígena. Finales de abril de 1988, los agentes Favero y Toy se preparan para viajar a Nueva Escocia e investigar más de cerca al expresidiario Douglas Worth. Aunque todavía no han encontrado ningún cuerpo ni pruebas concretas que lo incriminen, confían en estar tras la pista de un asesino. Tanto mi compañero Ed Toy como yo estábamos convencidos de que Douglas Worth había matado a Trina Campbell. Abril de 1988, 4 meses después de la desaparición de Trina Campbell, de 12 años, los agentes llegan a Nueva Escocia para investigar su mayor caso hasta la fecha, el de Douglas Worth. Aunque no hay pruebas que relacionen al exconvicto con la joven desaparecida, Worth ha confesado a su familia que recientemente ha cometido un asesinato en la ciudad de Brampton, Ontario. Con la ayuda de las unidades policiales del lugar, Douglas Worth pasa a ser objeto de vigilancia. Algunos fotógrafos registran sus movimientos en el día a día en la pequeña comunidad de Pictou, Nueva Escocia. El perfil de Douglas Worth era el de un pedófilo. Era un acosador infantil. Sus presas preferidas eran chicos y chicas jóvenes.
E incluso mientras lo teníamos bajo vigilancia, se le vio persiguiendo y acechando a jóvenes indígenas, lo cual fue una razón de más para que la policía montada y la de Pictou nos ofrecieran su apoyo. A pesar del creciente presentimiento de que Douglas Worth está detrás de la desaparición de Trina Campbell, la policía aún no dispone de suficientes pruebas para actuar. Llegados a ese punto, teníamos un dilema como investigadores. Sabíamos que necesitábamos el cuerpo como fuera. Si aquello era lo que había ocurrido de verdad, necesitábamos encontrar el cuerpo. 6 de mayo de 1988. Tras casi 2 semanas de entrevistas y vigilancia en Nueva Escocia, los agentes llegan a un punto de inflexión en la investigación. Aunque en un principio Sharon y Wayne Lewis, hermana y cuñado de Douglas Worth, habían descartado hablar con la policía, de pronto cambian de opinión. Al final, los remordimientos de sus conciencias les obligaron a contarnos la historia. Tras interrogar a la pareja por separado, la policía confirma la confesión de asesinato original de Douglas Worth. Además, observan que en la mente del expresidiario están aconteciendo unos cambios intrigantes. Como si hubiera presentido que lo están observando, ha surgido en él la paranoia de que alguien encontrará el cuerpo de la persona a quien mató. Lo identificará y de algún modo lo relacionará con él. La solución que se plantea es de lo más macabra: cortarle la cabeza a la víctima y volver a esconderla. Nos comentaron que Douglas les había pedido ayuda para volver a Brampton y recuperar la cabeza de la víctima. Worth les dijo que si podía conseguir la cabeza de la víctima, nadie podría identificarla. Esta revelación proporciona a la policía la oportunidad que estaba buscando. Quizá la propia preocupación de Douglas Worth puede conducirles directamente hacia las mismas pruebas que trata de ocultar de forma tan desesperada. Encontrar el cuerpo era algo tan importante para nosotros que decidimos tramar un plan. Le proporcionamos a Douglas Worth algo de dinero y un coche alquilado, y tratamos de que sus parientes, los Lewis, le convencieran de lo importante que era que encontrara ese cuerpo, lo enterrara y se deshiciera de él. Para que el plan funcione, Sharon y Wayne Lewis deberán desempeñar un papel esencial. Sharon se mostraba muy reacia a cooperar. Pero al final decidimos arriesgarnos un poco y compartir con ella nuestra firme convicción de que Douglas Worth no habría matado a un hombre en Brampton, sino a Trina Campbell. Supongo que lo que le hizo cambiar de postura fue el hecho de que en algunas ocasiones le había pedido a Douglas que cuidara de sus hijas. Y una de ellas tenía 12 años, igual que Trina Campbell. Ahí se dio cuenta de que como madre tenía que hacerlo. Esa misma tarde, Sharon y Wayne Lewis se dirigen a Douglas Worth para ofrecerle $300 y un vehículo alquilado por la policía y contribuir de esta manera a acrecentar su paranoia. Le dicen que no solo están de acuerdo con su plan, sino que además creen que debería llevarlo a cabo cuanto antes. La táctica surte efecto. En solo 1 hora, Douglas Worth y Mary Kelly comienzan un viaje de 20 horas rumbo a Brampton, Ontario. Un equipo de vigilancia de la policía montada empieza a seguirles. Mientras el coche alquilado cruza los estados de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, la policía de Ontario controla su avance y 2 nuevos vehículos de vigilancia se unen al plan. 2 de nosotros estábamos en Brampton dirigiendo la investigación y haciendo de punto de contacto para quienes participaban en la operación de vigilancia. Estuvimos en contacto por radio y por teléfono con los investigadores durante su camino de regreso a Ontario. 7 de mayo, 1 de la tarde. En Quebec, Len Favreau y la policía montada se retiran para dejar paso al nuevo equipo dirigido por el agente Mike Siderberg, que se pone al frente de la nueva etapa de vigilancia.
Mantuvimos siempre el vehículo controlado y lo estuvimos observando sin perderlo de vista ni un instante. Iban a la velocidad máxima permitida. Cuando él dormía, Mary alcanzaba los 120 kilómetros por hora y cuando se despertaba volvían a 95, 90 o 100 como mucho para no llamar la atención. Esa era la idea principal del viaje, pasar desapercibidos. 8 de la tarde. Ya en Ontario, Douglas Worth se desvía de forma inesperada hacia la ciudad de Port Hope. Parece estar buscando algo en los establecimientos comerciales del lugar. Estábamos intrigados y queríamos saber qué era lo que estaba pasando. Un agente de nuestra unidad de vigilancia lo siguió hasta la tienda. Esperó a que se marchara y luego entró en el local para preguntarle al propietario qué le habían pedido. Lo que buscaban era una pala. Aunque la pareja finalmente se marcha de Port Hope sin encontrar la pala que necesitan, la parada improvisada convence a la policía de que su operación encubierta está funcionando. Estábamos bien encaminados. Sabíamos que lo más probable era que estuvieran haciendo lo que queríamos que hicieran. Volvían a Ontario y lo hacían para buscar el cuerpo. Era frío y calculador. Lo iba a hacer. Iba a deshacerse de todas las pruebas. Para eso había vuelto. 7 de mayo de 1988, 10:30 de la noche. Tras un viaje de 20 horas desde Nueva Escocia, Douglas Worth y Mary Kelly llegan a Brampton, Ontario, la misma ciudad donde Worth afirma que cometió un asesinato. Con 3 vehículos de vigilancia siguiendo todos y cada uno de sus movimientos, la policía tiene la esperanza de que la preocupación de Worth por ocultar las pruebas le conduzca directamente hacia el cuerpo de la desaparecida Trina Campbell. El plan era increíble. En principio no estábamos seguros de que funcionara, pero por el momento todo estaba yendo a la perfección. Teníamos que seguir vigilándoles. Aunque en la policía piensan que la pareja se detendrá por la noche, pronto se percatan de que su suposición es errónea. Tras tomar un trago en un bar, Douglas Worth regresa al coche para salir de la ciudad en dirección norte, por la misma carretera por la que hace un tiempo cargó con una bolsa que, según había dicho, estaba llena de armas. No podíamos creerlo, pero ya se iban para allá. Lo siguieron hacia el norte, hasta una zona rural donde ni siquiera había otros coches. Todavía no me puedo creer que nuestra unidad de vigilancia consiguiera seguirles sin que les vieran. Unas horas más tarde, Douglas Worth empieza a dar vueltas por el área cercana a la pequeña localidad de Terranova. Era de madrugada, estaba oscuro y se podía ver que a Douglas Worth le estaba costando horrores recordar el lugar exacto donde había enterrado el cuerpo. 4:15 de la madrugada. Douglas Worth aparca en un camino solitario. Tanto él como Mary Kelly se quedan dentro. La policía deduce que la pareja se dispone a dormir un poco antes de terminar la búsqueda. En ese momento, era muy difícil mantener la vigilancia sobre su vehículo sin que se dieran cuenta por el lugar donde habían aparcado. Teníamos agentes situados a ambos lados de la carretera, al este y al oeste, para poder ver la luz de los faros cuando se acercaran. Esto nos permitiría avisar a todos los agentes cuando Worth reemprendiera la marcha para que se apartaran de allá a donde se dirigiera. 5 de la madrugada. La policía sigue a la espera de nuevos movimientos por parte del coche alquilado, pero las largas horas de vigilancia les pasan factura. Llevaba despierto casi 48 horas y al final me dormí. Hacia las 6:45, uno de los agentes me llamó por radio, gritando. Me desperté asustado y oí que el agente me decía que el coche se había ido. Al parecer se habían ido por otro lado. El amanecer se nos echaba encima. El día despuntaba y el vehículo de Douglas Worth ya no estaba donde tenía que estar. Después de 2 días de seguimiento por todo el país, el sospechoso de asesinato ha desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. La policía teme que su operación haya fracasado. Nos preocupaba mucho el hecho de que quizá lo habíamos perdido para siempre.
Cada minuto es crucial y tratan a toda costa de salvar la investigación, dispersándose en todas las direcciones por la extensa zona rural. Intenté recordar dónde había estado la noche anterior. Pensé que Terranova era quizá el pueblecito más lejano. 20 minutos después, en otra carretera, el agente Siderberg y su compañero localizan el coche alquilado. Está vacío. Intenté llamar a los agentes de vigilancia para decirles que lo habíamos encontrado en Terranova, pero mi emisora estaba fuera de frecuencia, por lo que tuve que marcharme y buscar la colina más alta de la zona y básicamente gritar por la radio que ya lo teníamos y que estaba en Terranova. Podía oír con interferencias las voces de otros agentes y al final oí que el jefe decía enterado, por lo que supe que habían recibido mi mensaje. Entonces empezaron a reunir a todas las unidades que se encontraban en la zona. Siderberg regresa al coche aparcado y divisa a la pareja saliendo del bosque. Douglas llevaba una bolsa de deporte en la mano. Nunca olvidaré ese lugar, ni el inmenso alivio que sentí cuando vi el coche aparcado y a Douglas Worth saliendo de entre los árboles con una bolsa de deporte. No parecía prestarnos ninguna atención. En ese momento supimos que probablemente había hecho lo que pretendíamos que hiciera: encontrar el cuerpo y recuperar el cráneo. Tras recoger su cargamento, Douglas Worth y Mary Kelly se dirigen hacia el sur. En lugar de detenerlos enseguida, la policía decide seguir el vehículo hasta Brampton. Quieren eliminar cualquier posibilidad de coartada. La cuestión era cuándo detenerles. No queríamos darle la posibilidad de inventarse una historia para que luego la contara ante un tribunal. No queríamos que tuviera la oportunidad de decir que había encontrado el cráneo y lo estaba llevando a la comisaría. Lo estuvimos siguiendo hasta que pasó de largo nuestra comisaría de la ciudad de Brampton. Ya solo le quedaba regresar a Nueva Escocia por la carretera 401. Así que decidimos que había llegado el momento. Las unidades de policía se colocan en posición y se preparan para lo que definen como una operación de alto riesgo. Le teníamos casi rodeado con coches de vigilancia, pero él aún no lo sabía. Era el momento clave de la detención y ni siquiera sabíamos si tenía armas en el vehículo o si esperaba que fuéramos a por él. 8 de mayo de 1988. En Brampton, Ontario, 3 vehículos de policía camuflados han rodeado sigilosamente el coche que conduce el expresidiario Douglas Worth. Tras seguirlo por todo el país, creen que está en posesión de las pruebas de un terrible crimen: los restos humanos de una víctima de asesinato. Los coches a los 3 lados empezaron a disminuir la velocidad. Al principio no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero luego vio que nos acercábamos poco a poco, cosa que le extrañó bastante. Cuando se colocó el último coche y lo tuvimos acorralado, entonces ya lo teníamos. De repente salimos todos. Nos abalanzamos hacia el vehículo. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible para eliminar su capacidad de reacción con nuestros movimientos. Estaba muy asustado. Era incapaz de articular palabra. Por su reacción supimos que hasta ese momento no se había enterado de que le estábamos vigilando. Douglas Worth y Mary Kelly son arrestados y puestos bajo custodia. Nadie toca el contenido del coche alquilado hasta que aparece en escena el experto forense Stephen Roque. Me pidieron que fotografiara la escena, que es el procedimiento normal en estos casos. Sacamos fotografías panorámicas de 360 grados de todas las escenas del crimen importantes. También tomamos fotos del vehículo.
Cuando metí la cabeza en el coche, sentí ese olor tan característico de la carne en descomposición. Cuando miré el asiento de atrás, vi que había una bolsa de deporte gris que parecía ser la fuente del olor. La saqué del coche, la fotografié, la abrí y encontré una bolsa de basura dentro. Tomé una foto, la abrí y fui encontrando cada vez más bolsas de basura, una dentro de otra. Cuando abrí la última, al fin encontré el cráneo. Tras examinar los rasgos faciales, los investigadores se dan cuenta de que su peor hipótesis se ha convertido en realidad. El cráneo pertenece a la misma joven que desapareció en las calles de Brampton 5 meses atrás. Al mirar la foto, así como los restos, nos dimos cuenta de que habíamos recuperado el cráneo de la víctima, Trina Campbell, a juzgar por unas anomalías dentales concretas en los incisivos. En la comisaría de policía de Brampton, Douglas Worth es acusado de asesinato. En su primera entrevista con la policía, el violento expresidiario no muestra arrepentimiento alguno. Nosotros hablábamos y él se limitaba a mirarnos. La cuestión ya no era si había matado a Trina Campbell o no. Lo que necesitábamos saber en ese momento era por qué lo había hecho. Sabíamos que lo había hecho, pero desconocíamos el porqué. La primera vez que mostró alguna emoción fue cuando se levantó de la silla, alzó los puños y se puso a gritar con todas sus fuerzas. Se mostraba muy desafiante. Era tremendamente arrogante. Su mirada era perversa. Rezumaba maldad por todos los lados. Ese mismo día, la policía regresa al bosque al norte de Brampton y recupera los demás restos de Trina Campbell. Aunque la descomposición hace difícil determinar la causa de la muerte, hay claros signos de que la joven fue brutalmente agredida antes de ser asesinada. Encontramos sus restos óseos y pudimos determinar que Worth le había roto una pierna antes de matarla. A juzgar por las manchas de sangre que presentaba el hueso. Torturó a la pobre niña y después la mató. La noticia del terrible crimen conmociona al país. Fue algo terrible, absolutamente terrible. No hay derecho a que alguien haya podido ni siquiera pensar en cometer tal atrocidad con el cuerpo de una persona. Realmente no puedo llegar a entenderlo. Mientras se preparan para el juicio, la policía encuentra un valioso testigo en la pareja de Douglas Worth, Mary Kelly. Aunque en un principio se la acusa de cómplice en el caso, finalmente se retiran los cargos contra ella. No cabe duda de que Kelly no deseaba encubrir el crimen cometido por Douglas Worth. Estaba destrozada como persona. Douglas Worth había abusado tanto de ella en el transcurso de su relación que ya solo era una marioneta bajo su control. El 22 de marzo de 1990, tras una de las deliberaciones más cortas de la historia legal de Canadá, el tribunal declara a Douglas Worth culpable de asesinato en segundo grado. Worth explota en un arrebato de furia. Douglas gritó: "No soy un animal". Es irónico, porque eso era precisamente lo que todos pensábamos. Ese mismo día, es condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta después de 23 años. La gente se sintió aliviada. Se alegraron de que ese monstruo ya no volviera a pisar la calle, porque eso es lo que era, un monstruo despiadado. La trágica pérdida de Trina Campbell propició cambios en la legislación canadiense.
El hecho de que Douglas Worth fuera puesto en libertad tan solo 6 meses antes de que asesinara a Trina Campbell, a pesar de sus continuas amenazas hacia la sociedad, impulsó el debate sobre cómo hay que tratar con este tipo de criminales violentos. Hubo mucha controversia por la puesta en libertad de Douglas Worth. La gente se preguntaba qué se debería haber hecho para proteger a la población. El sistema fracasó. Nos merecemos una protección mejor. En 1997 se modificó el Código Penal y se proporcionó a las autoridades instrumentos mucho más efectivos para mantener a los delincuentes más peligrosos encerrados de por vida. Cuando pienso en este caso, siempre recuerdo la foto de Trina Campbell. Su preciosa mirada inocente, lo feliz que parecía en ese momento y el trágico final que tuvo. No pudimos salvar a Trina Campbell, pero desde luego sí que salvamos de Douglas Worth a otras futuras Trinas. Ser parte de un equipo que consigue atrapar a un individuo como este y apartarlo de las calles es, sin duda alguna, una tremenda satisfacción.